El otro día fuimos al Malva con mi exnovia. Nos convocó a la proyección de una película argentina peculiarmente célebre, un viernes a la noche, quizás la conozcan. La película es del año 2010, se llama... Recomiendo mucho la experiencia, la verdad, ambas experiencias, digamos. Recomiendo mucho, siempre que sea honrando sentimientos pertinentes, propios o ajenos, mantener un vínculo de amistad con quien desarrollaron durante muchos años una relación de afecto mutuo y respeto, y con quienes ya los conocen en profundidad. Y recomiendo mucho ver Un buen día, escrita por Enrique Quique Torres y dirigida por Nicolás del Boca, en una sala llena del Malva, rodeado de gente afín. Un buen día cuenta la historia de Manuel y Fabiana, dos inmigrantes argentinos viviendo en Long Beach, California, que se encuentran, se cruzan durante un impasse en su vida en el cual les vendría muy bien a alguien que les mueva un poco la estantería y les haga replantearse un par de cosas, y qué mejor que otro argentino expatriado para hacerlo. Manuel es un guionista, actor, Manolo, un poco frustrado, que está escribiendo lo que espera será su gran primer gran guión de cine. Y Fabiana es una ex estudiante de medicina que hace pocos años dejó también la carrera de abogacía. Bueno, juntos van a estar paseando por la playa de Long Beach, California, comiendo camarones, disfrutando y poco a poco abriéndose a compartir las partes más cruentas de su pasado romántico y lo que sienten el uno por el otro. Esta es la historia que cuenta Un buen día. También es la historia que no puede contar Un buen día, o que puede contar solo en apariencia. Esta historia es la capa más superficial, en realidad, de una experiencia cinematográfica mucho más profunda, con bastantes otras cosas. Un buen día intenta, pero no puede contar esta historia que les acabo de decir que cuenta, porque Un buen día es una película mala. ¡Sos un loser y no te quiero ver nunca más en mi vida! ¡Nunca! Es mala. No soy divorciado y no me encontré a mi mujer con nadie en la cama. Es raro. Es muy mala. Y vamos a tener una nena, Pink. 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 Rosa. No, Pink. Está mal actuada, mal guionada, mal filmada. Los diálogos son un poco inverosímiles y exagerados y parecen de una telenovela. La ciclotimia de los personajes es indescifrable. Está casi enteramente compuesta por tomas largas, por planos secuencias eternos que para mí tienen que haber hecho 2 o 3 veces como mucho y listo. La música es pedorra y repetitiva, creo que tiene solo una canción original que se repite en loop en los momentos en los que tenemos que sentir algo. Hay una un poco más dramática también en los momentos donde supuestamente tenemos que estar más impactados. Quiero saber de tu vida sentimental. Las decisiones de interpretación actoral oscilan entre lo banal y cliché y lo sacado de absolutamente cualquier lado, inesperado y bizarro. Y hay un twist al final que sale de la nada absoluta. Es incomprensible, no se los puedo explicar. Yo no entiendo nada. Es una película mala, pero al mismo tiempo es una gran peli, es una gran película mala. Es lo que podríamos llamar una gran película mala. Dejemos en claro un poco a qué nos referimos con esto, porque vamos a usar muchos términos de películas buenas, películas malas, quizás un poco simplísticas. Al menos en el contexto del cine, una peli buena, algo bueno, una obra de ficción buena, como toda obra narrativa buena, hace uso de especialmente personajes verosímiles, en situaciones verosímiles, al menos en el contexto de la narrativa, con motivaciones entendibles, descifrables, con quienes podemos en cierta medida o no empatizar. Y para contar una narrativa que los involucra a ellos, bueno, hace uso de... se siente muy boludo esto que estoy haciendo, pero bueno, hace uso de recursos estéticos, digamos, que enaltecen el argumento de la obra de ficción. Mientras que una película mala no hace esas cosas. Ah, el tipo ese que adorabas te dejó.
Así que sos actor. Que es una gran película mala. Es básicamente una película mala que se distingue del resto de las películas malas porque a pesar de que fracasa en ser buena, o quizás especialmente debido a la forma en la que fracasa en ser buena, igual logró ser tremendamente atractiva, entretenida, intrigante para un grupo no menor de personas. Y es complicado explicar el fenómeno en general porque no todas las grandes pelis malas son grandes por los mismos motivos o con las mismas cualidades. Es de hecho fue mi sensación después de volver a verla, que Un buen día es grande de una forma muy especial, que la diferencia incluso del resto de las grandes películas malas. Es relativamente única y algo de razón con esto debo tener porque no cualquier película se proyecta 2 veces por semana en el Malva 14 años después de su lanzamiento original. Sobre todo no cualquier película mala. No sé, en general las grandes películas malas, si intentamos entender un poco el fenómeno en general, que es complicado de explicar, hay una parte muy sencilla de explicar, que es el disfrute como holmesiano que despiertan. Hay algo que es muy intrigante. La existencia de las grandes películas malas presenta un misterio en sí mismas. Cómo es que algo tan mal hecho vio la luz del día. Cómo es que un ser humano aprobó esto. ¿Quién fue el director que no pidió tipo, che, hagamos otra toma, ¿entendés? ¿Por qué hay un tipo todo vestido de naranja y con tatuajes en el medio del encuadre entre nuestros dos protagonistas que se está robando toda la atención de la escena? ¿Y cómo es que nadie se dio cuenta de eso? ¿Cómo es que contrataron a una actriz que tiene una voz tan fea que le terminaron teniendo que doblar todo encima? ¿Te conté lo del concurso? No te lo conté. No lo sé. Entonces hay un placer investigativo que es muy fácil de comprender, pero que bueno, es fugaz también, especialmente si las respuestas como que existen y no es un misterio porque es así. Además, películas malas o buenas, grandes películas malas, grandes películas buenas, lo más importante de una obra de ficción como esta, como cualquiera en realidad, es que genera en la gente, ¿no? Por fuera de lo enciclopédico o lo fáctico, lo averiguable. Esto es algo que incluso quienes no están fanatizados con el género pueden llegar a entender. Da gusto ver algo mal hecho, como quizás un poco da gusto, ¿viste? Ver a alguien tropezándose en la calle, el Schadenfreude, como le dicen los alemanes. También da cringe, ¿no? Porque es alguien que es un humano como nosotros, nos queremos identificar, pero no queremos efectivamente sentir su dolor. Entonces, en esta tensión que se construye en estas experiencias de ver cosas malas y disfrutarlas, es que suele aparecer la ironía. Porque la ironía impone distancia. Entonces, cuando yo veo una gran película mala, en general me estoy riendo de ella. En general es un disfrute irónico. Entonces sí, nos da gracia y nos da un poco de placer esa distancia, pero también es un placer medio choto, creo yo, porque nos hace sentir como superiores a lo que estamos viendo, por eso nos reímos de eso. Me parece que Un buen día es una película especial porque adentro de este rubro, porque es casi imposible disfrutarla de forma irónica, imponer esta distancia. Esta distancia existe en todas las grandes películas malas, sin embargo no siempre suele provenir de ahí el placer o no siempre de la misma forma. Por ejemplo, no da haber gusto ver, no sé, Madame Web, que me parece que hay como un placer irónico ahí de ver por ejemplo, Madame Web, porque unos accionistas de Sony se juntaron, vieron qué derechos de superheroínas tenían para hacer una película, agarraron actrices de moda y las metieron y las dirigieron mal y lo único que querían era ver de sacarle unos mangos. Pero lo que tiene para decir de la industria es feo. El placer, de vuelta, requiere esta distancia porque si nos identificamos mucho, si nos acercamos con el corazón y con sinceridad, es algo triste. Da gusto ver actrices laburando sin ganas, pero Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Es feo el retrogusto de esta experiencia. Si mirar Un buen día te deja con ganas, como a mí, de profundizar en su mundo
y en la razón de su atractivo, digamos. Es una buena noticia que exista Después de un buen día, un documental dirigido por Néstor Frenkel y lanzado ahora en el año 2024, que, casualidad, pasan después de la película original. Así que si quieren pueden hacer como nosotros hicimos y salir afuera 15 minutitos, clavarse un sanguchito de miga de dorapa y después volver a entrar a la misma sala para verlo y así redondear una noche memorable. Después de un buen día narra necesariamente la historia de los autores materiales de Un buen día, sus trayectorias profesionales, cómo llegaron a involucrarse en el proyecto y sus conclusiones y pareceres después de, por un lado, bueno, el desastre crítico y comercial que fue, como también el nuevo lugar que halló prontamente en este panteón de las películas malas. Es una obra muy necesaria para develar ciertos misterios técnicos que uno pueda llegar a tener y es súper accesible para hacerlo y para aprender sobre la historia de la peli. También nos sirve para develar misterios humanos. Nos introduce a Quique, figura principal en la creación de la película, autor intelectual y escritor de todo el guión, y nos cuenta un poco sobre su historia, sobre su vínculo con la familia del Boca. Quique nos cuenta sobre sus comienzos como futbolista profesional y sobre la lesión que le terminó esa carrera, sobre su desarrollo como actor experimental y esas prácticas que lo llevaron a Europa, cómo vuelve al país sin un mango, cómo se hace una fama impresionante en el país ganando telenovelas durante 10 años que la rompen todas y cada una de ellas, y básicamente sin calificaciones formales que lo acrediten más que el appeal, el atractivo masivo de su trabajo, como de repente entra en un bache sin laburo, durante el cual le ofrecen laburo guionando una telenovela en Estados Unidos, como la rompe también finalmente en Estados Unidos. Y bueno, luego terminamos paseando con Quique por varios sitios hollywoodenses ahí de Los Ángeles y nos cuenta su voz en off mientras nos muestran su casa impresionante en California con 3 piletas, sobre cómo nada, cumplió su sueño viniendo de una familia de clase media baja argentina, y nos refuerza el mensaje de que si vamos a soñar tenemos que soñar en grande. Pero Después de un buen día trata también sobre otras personas, sus verdaderos protagonistas, creo yo, porque si no, no existiría el documental. Es un grupo de personas cuya existencia se sugiere al principio del film en las declaraciones dispersas de algunos de sus miembros. Un grupo cuya existencia también termina prediciendo, creo yo, uno de los críticos que habla en el documental, que cuenta que en la época del lanzamiento de la película original, en el medio de todos esos insultos esdrújulos que le estaban lanzando sus colegas, se atreve a decir que Un buen día era una película para la cual había que relajarse por completo para poder disfrutar, y que merecía convertirse en una película de culto. Uno que la vio, digamos. Me refiero, por supuesto, al grupo de apreciación de Un buen día, formado en el año 2015, 5 años después del lanzamiento original de la película. En sus comienzos era un grupo humilde de gente que se juntaba a compartir memes en Facebook, y en su apogeo terminó organizando proyecciones temáticas de la película, alquilando salas de cine para proyectar un fan film suyo hecho colaborativamente. Incluso en el final terminaron culminando con un mitin organizado por el grupo del cual participó Quique Torres, la mente maestra detrás de la película. Y es una parte muy emotiva que sucede al final del documental, la verdad que es muy lindo. El grupo de apreciación de Un buen día me parece que es la clave para entender por qué esta es una película tan especial. La forma en la que disfrutan sinceramente y hacen propia a la película nos demuestran que hay algo más ahí. ¿Estás cómodo? ¿Para dónde necesitas irte? Bueno, yo voy a seguir filmando esto, así que si querés acostate.
Los chicos y chicas del grupo de apreciación aman Un buen día. Es un amor sincero, es un amor con respeto, la respetan, se oponen a quienes solo tienen para decir de la peli que es mala, no se compadecen de ella por sus defectos o por lo que intentó hacer y no pudo hacerla. La quieren por lo que efectivamente es. Y tampoco hay ninguna gota de esnobismo en sus actitudes, ninguna porcentaje de creerse, digamos, interesantes o superiores por gustar de algo que es malo y que la gente quizás no le atrae demasiado. De hecho, lo opuesto, no son hipsters al respecto. Su principal motivación es difundir este hallazgo, por eso hicieron este grupo de apreciación, esta comunidad. La pasión que despierta, creo yo, nos habla de un nuevo espíritu de época respecto a la industria narrativa, digamos. Un deseo de que no nos engañen, lo digo en el sentido de que una buena ficción siempre es un poco, digamos, si es efectiva porque nos manipula, digamos, podemos medir su efectividad en ese sentido. Si una peli es buena, nos hace creer por un momento que estamos viviendo en el universo de la peli, que eso está efectivamente pasando, nos hace sentir esas emociones. Suspendemos nuestra incredulidad ante las cosas bien hechas. Una buena obra de ficción nos hace creer lo que nos quiere hacer creer. Y esto no es necesariamente algo malo, que la ficción sea manipulativa. Digamos, oponerse a la ficción por ser manipulativa sería como oponerse por los mismos motivos a la magia o a la fantasía. No hay nada de malo en querer por un momento limitado de tiempo que nos engañen, a dar nuestro consenso a eso, en desear ser engañados. De hecho, es muchas veces a través de algo falso que podemos acceder a algo verdadero. Muchas veces una ficción nos ayuda mediante su belleza, su mensaje, su argumento a dilucidar algo de nuestra vida personal, real, que sí existe, que sí es cierta, que quizás no hubiésemos estado dispuestos a admitir, a aceptar si nos lo decían de frente directamente. Pero siempre que interactuamos con historias, entonces aparece una tensión por esto del engaño o de la manipulación inherente al acto de contar historias, del arte narrativo. Una tensión, digo, porque nosotros nos sentamos y nos ponemos a disposición de esta obra o interactuamos con esta obra, pero siempre queda la posibilidad de que nos hagan perder el tiempo. ¿Hiciste todo este verso del casamiento para acostarte conmigo? Que no aprovechen nuestra buena predisposición de que la película o la novela o lo que sea mala y no nos ayude a suspender esta incredulidad. En ese sentido es medio como, no sé, el anhelo de los primeros enamoramientos con alguien. Deseamos todo el tiempo que cierta fantasía no se diluya. Deseamos estar en buenas manos. Nuestra actitud ante las películas malas es la de un consumo irónico, para ahorrarnos el mal trago. Introducimos esta distancia para no pasarla mal con el chabón que se acaba de tropezar enfrente nuestro. Y así podemos disfrutarla, si es que es una película mala, disfrutable sin sufrir por ella. Y como también dijimos antes, para mí Un buen día es única porque muestra los hilos sin perder su ternura, se expone sin darnos ganas de alejarnos. De hecho, al fallar como falla, nos hace sentir un poco tontos, sobre resguardados por haber tenido las defensas tan altas frente a la experiencia. Un buen día. La gente no tiene muchos buenos días. ¿Y quién te dice? Capaz van al cine a ver tu buen día. Creo que por esto es que mucha gente del grupo de apreciación comentaba que la primera vez que veían la película, una vez que terminaba, tenían que volver a arrancarla desde el principio casi inmediatamente, ahora con el mindset adecuado. Y es por esto también que este crítico tan profético había dicho lo que había dicho, de que era una película para la cual había que entregarse, había que relajarse por completo. En este caso, la tensión ante el fracaso del artificio no se resuelve poniendo al espectador
en un eslabón más arriba de la película, mediante la distancia irónica y la capacidad crítica de decir, jaja, qué mal que hiciste eso, sino haciendo descender de su rol típico a la obra de arte para que quede al mismo nivel que los espectadores. Es una experiencia muy, muy flashera. Entonces, al subvertir de esta manera los roles típicos entre espectador y obra de arte, incluso para mí de forma especial en el ámbito de las grandes películas malas, que ya son una cosa medio rara y distinta en ese aspecto, nos tenemos que preguntar qué rol ocupa en la tradición artística en general Un buen día, o al menos nos lo permite preguntárnoslo. Digamos, muchos artistas postmodernos han notado que las obras de arte, especialmente las narrativas, tienen este aspecto manipulador que es inherente a todas ellas, y han intentado subvertirlo, digamos, quizás por convicciones morales de que era lo correcto, quizás simplemente para experimentar, para ver qué pasaba. Y en este medio de estos experimentos, la metaficción terminó siendo algo muy común, así como también la ironía. Con metaficción nos referimos, o lo metatextual, o los experimentos metatextuales, nos referimos a todo lo que tiene que ver con obras de arte que hacen referencia a su propia condición de obra de arte, que dicen, hey, mira, soy una película, soy un cómic, mira, me pueden pensar en Deadpool, pueden pensar en bastantes capítulos, sino casi todos de Community. Pero uno se pregunta entonces, bueno, el disfrute de las grandes pelis malas es medio típicamente posmo. Bajo estos parámetros sí, o sea, es bastante, por un lado está el consumo irónico, que es típico de la posmodernidad, estoy consumiendo algo conscientemente de que estoy consumiendo algo, lo hago irónicamente, no sinceramente. Pero también la metatextualidad aparece, porque en esto de consumir algo irónicamente, o en esto de que una obra de arte exista que es tan mala que el artificio se rompe, hay una admisión de la propia obra de arte, intencional o no, de que es una obra de arte. No puede sostener el artificio, no puede sostener el engaño, la manipulación. Ahora, ¿qué pasa cuando la peli mala es divertida y la experiencia de consumir, de ser espectador de la peli mala, de disfrutar de la peli mala, digamos, no tiene que ver obviamente porque es mala con formar parte del artificio y con creerse lo que la peli nos quiere hacer creer? Sin embargo, inspira un disfrute sincero y no irónico, y una cercanía respecto de la obra de arte. Mirá el culo que tenés, que yo voy a ser el abogado defensor. ¿Qué estás Un diciendo? juicio. ¿Un juicio a quién? A él. Ahí lo que termina exponiendo con su fracaso a la peli es lo humano detrás de su intención, detrás de la obra. La historia que exitosamente cuenta Un buen día, sin necesidad de un documental que lo acompañe, la historia que exitosamente cuenta Un buen día es la historia de un grupo de gente sinceramente intentando hacer una película de amor y fracasando. Y esa narrativa sí funciona. Considerando estas categorías, entonces, pues, estamos en condiciones de muy pretenciosamente afirmar que Un buen día no trae consigo ni un disfrute moderno ni posmoderno. Obviamente moderno sería si funcionase efectivamente como historia, que no lo hace. Ni posmoderno tampoco, porque no existe la distancia irónica típica de la posmodernidad. Creo yo que su fenómeno entonces es síntoma de una búsqueda por una síntesis efectiva entre estas dos corrientes. Una síntesis entre la rigidez de los cánones narrativos clásicos, modernos, y de la metatextualidad y la ironía como forma de transgredirlos, subvertirlos. Próximo estadio en el desarrollo del arte narrativo, especialmente en relación al vínculo con los espectadores. Su fenómeno y fenómenos similares son superadores, aunque no se lo hayan propuesto hacerlo, a experimentos metatextuales hechos desde la intelectualidad. Una típica obra posmoderna metatextual que se propone subvertir estos cánones lo hace corriendo siempre el riesgo de quedar en offside, de que se exponga o que parezca que lo que busca
es más un logro intelectual que sensible, que artístico. Si fracasa este experimento metatextual más serio, digamos, nos quedamos del otro lado con un artista del shock, digamos, incapaz de construir nada con los escombros de la cuarta pared que demolió. Existen, por supuesto, experimentos efectivos en este rubro que nos tocan el corazón y el cerebro, que nos invitan a pensar sobre el arte en sí y además nos conmueven emocionalmente con sus personajes y su historia, pero vaya que cuando fracasan quedan muy mal. Lo que Un buen día nos demuestra, en cambio, es que quien quiera conmover al mundo, aunque sea con pocos recursos y sin dominar demasiado efectivamente su rubro, siempre que lo hagas de un lugar de sinceridad y de corazón y de amor y de transparencia, puede incluso triunfar aunque no se lo proponga. No es coincidencia que haya estado lleno de artistas independientes el grupo de apreciación. Estos films son como un bálsamo para nosotros, porque acallan esa eterna voz que nos dice que, bajo cualquier acepción que tomen del concepto, que no lo vamos a lograr. Pero no lo hace haciéndonos sentir superiores, no lo hace haciéndonos sentir, bueno, si estos tarados haciendo esta película de mierda pudieron conseguir distribución, ¿cómo no lo vas a lograr vos? ¿Por qué no te van a dar bola a vos? Sino que lo hace de otro modo, demostrando que con sinceridad y con buenas intenciones podemos sacar agua de las rocas, incluso, no importa que lo hagamos mal. Es por esto que pudo inspirar el laburo artístico de cientos de personas y permitir la formación de una comunidad alrededor de ella. No cualquier película hace eso, tiene una explicación. Y es creo yo, el verdadero logro, el verdadero triunfo, la verdadera victoria de Quique Torres, por más que él crea que es la casa en Hollywood con 3 piletas. Se podría resumir como que a los milagros se los halla más fácilmente con necedad que con cautela. Este es un mensaje diegético de la peli, algo de lo que la peli nos quiere convencer, digamos, o lo que nos quiere transmitir a través de lo que le hace decir a sus actores en su guión. Y es a la vez un mensaje, digamos, extra diegético, no sé cómo se dice, exodiegético, no sé, algo que queda evidente por la existencia de la peli, cómo existe como obra de arte, qué dice de las personas que la hicieron y cómo la hicieron. Yo creo que es más esto lo que anhelamos, este tipo de sensaciones, que la sensación de sentirnos superiores, o al menos espero que así sea. Es la vida misma lo que nos gusta, creo yo, no las figuraciones que nos inventamos. Las series, las películas, las novelas, son regalos que nos autodamos como especie para apreciar lo que ya está ahí. Pero es la vida misma lo que nos gusta. Y el gran arte nos ayuda a apreciarlo, sea bueno o sea malo. Un buen día, escrita por Quique Torres, dirigida por Nicolás del Boca y protagonizada por Aníbal Silveira y Lucila Solá, reivindica todos los fallidos humanos. No de la forma en la que se lo propone hacer, pero no importa. Rezarse el alma, en ese sentido, es una gran historia de amor a su manera, porque los caminos del corazón están llenos de fracasos. Y siempre nos viene bien, creo yo, un recordatorio de que aunque las cosas salgan mal, siempre está bien haber amado. No vale la pena arrepentirse de haberse abierto a la experiencia. A veces las relaciones se terminan y no por eso se termina el mundo. ¿Y quién te dice? Si encima lo que sale mal sale bien, quizás podés armar un gran plan de viernes a la noche junto al fracaso que no es y juntarse a ver la peor peli de este terrible, tremendo país. Soy sincero.
Acá en Hollywood tampoco pienso ser nada importante como actor. Eso sí, con mi película sí. Sueño con terminarla. Sueño con el estreno. Con De Niro, Al Pacino, Dustin ¿Una historia de Hoffman, amor con Pacino y De Niro son gay? No, tonta, no te digo que me los imagino como invitados de mi estreno. ¿Los conoces? No, no los conozco, me los imagino. Te digo una cosa, para soñar hay que tener sueños que no sean de cabotaje. Si vas a soñar, hay que soñar con algo así, a lo grande. Y también imagino a los críticos diciendo, una gran historia de amor.